Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González Quintanilla y conmigo Maritza Gómez. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, Sapiens? Pues aquí estamos, Maritza, en el mes, la semana, unos días después de que se conmemora en todo el mundo a iniciativa de ciertas instituciones, sobre todo museos, universidades, cuerpos de investigación y divulgación científica, que se conmemora desde el 2020, el 28 de septiembre, hace 2 días, como el Día Internacional de la Cultura Científica. Y de eso vamos a platicar hoy. ¿Qué es cultura científica? ¿Por qué este día? ¿Cómo nos inscribimos nosotros, este podcast, el trabajo que cada uno de nosotros hacemos y de la invitada que vamos a tener hoy dentro de esta travesía como misión por incorporar la ciencia no solo a los que nos interesen y los que nos dedicamos en alguna de las diferentes maneras al mundo de la ciencia, sino incorporarlo como el patrimonio colectivo de la humanidad? Porque quieras o no, estás en contacto con ella, puedes ser beneficiario de ella, puedes abrevar de ese patrimonio de otra manera también, incluso por placer o para resolver problemas. De eso vamos a platicar hoy. Y es que el 28 de septiembre de 1980 se lanzó por primera vez, y es por esto la conmemoración, fue el lanzamiento de la serie Cosmos de Carl Sagan. Seguramente por ahí tienes tu libro, tu altar, Maritza, pues ya lo habíamos platicado. De hecho, acabamos de tener un episodio donde nos enseñaste tu libro, ahí lo tenés en tu recámara. Cosmos de Carl Sagan, uno de los influencers de nuestra generación, que es parte de la idea con la que hicimos este podcast, porque es fue para empezar, mira, perfecto, hay quien nos ve Para por quienes no YouTube. lo ven, aquí Si, está presente si ya. los que nos ven por YouTube ya vieron que Maritza ya sacó su libro, su foto autografiada. No, no está autografiada. Todavía trae el precio ese libro, Maritza. Bueno, ese Cosmos de Carl Sagan, para quienes no lo conocen, a lo mejor los más jóvenes, pues fue una serie de divulgación científica que salió en los ochentas, que fue vista por muchos millones, me parece que la primera de cada 5 millones de personas, que para entonces eran muchísimas. Para un producto cultural de divulgación científica eran muchísimas. Fue espectacular. No fue el primero, hubo muchos, en esos tiempos ha habido otros. De hecho, en nuestro episodio pasado platicábamos, en el episodio 98, platicábamos de los científicos superestrellas como Jacques Cousteau, como Carl Sagan, pero esta fue una serie, pues, parteaguas. Entonces, muchas instituciones comparten sus actividades que suceden en este día del 28 de septiembre y nosotros no quisimos dejar pasar sin poner nuestro granito de arena para platicar un poco de lo que es la cultura científica. Así que ayúdame, Maritza, un poco de historia, contexto, definición de qué vamos a platicar hoy. ¿Qué es la cultura científica? Sí, fíjate que se me hacía importante empezar por platicar, pensar sobre la cultura científica, porque una anécdota, hace unos años, varios años, platicaba con un conocido sobre cultura, bueno, es controversial, pero era cultura del narco. Mm. Entonces esta persona decía, los narcos no tienen cultura. Y fue una conversación interesante porque yo, con mis limitados conocimientos que tenía de antropología, que es la ciencia social que se dedica al estudio de la cultura, le decía, bueno, es que hay un conjunto de prácticas, creencias, costumbres, artefactos de un grupo determinado de gente. En ese caso, digamos, en esa plática, era de los narcotraficantes. Pasando a un ejemplo más afortunado, en la ciencia también encontramos cultura, también encontramos que la ciencia está formada por un conjunto de prácticas, de personas que comparten un conjunto de valores como la objetividad, la honestidad, prácticas como el propio método científico, y cuya comunidad tiene historia y cuyas prácticas son históricas, digamos, no existen en el vacío, ¿no? La ciencia no la descubrimos, sino que es un producto nuestro que está en constante evolución. Eh, y que ustedes, bueno, tú me corregirás, Víctor, y quizás nuestra invitada que vamos a invitar en un momento me corregirá, pero la cultura moderna de la ciencia tiene sus orígenes en el siglo XVI y XVII con la revolución científica. Entonces, aunque, digamos, eh, es una cultura como que en la práctica es bastante cerrada,
pues tenemos afortunadamente ya estos como difusores de la ciencia, ¿no? Tú mencionabas a Carl Sagan, que creo que es el difusor de la ciencia top, pero hoy tenemos a Neil deGrasse Tyson, por ejemplo. Así que cultura científica, difusión de la ciencia, prácticas científicas, son todo un enredado de cosas que van de lo mismo. Sí, y voy a leer aquí nada más un parrafito de lo que la página que promueve este Día Internacional de la Cultura Científica pone como algunos de sus objetivos principales, y es que tiene que ver con el ideal de que la ciencia puede ser, y cito, útil para las personas al tomar decisiones fundamentadas, para enfrentar de mejor manera los retos, mantener una postura crítica. Ante crisis, ante información falsa, contribuir a que la sociedad enfrente exitosamente problemas mundiales como la pandemia, los asuntos como el cambio climático, la demanda energética, el desarrollo sostenible, la intolerancia y muchos otros de enorme importancia para la humanidad. Pero bueno, ese es un ideal y es muy bonito que los pongamos, pero ¿qué tanto lo hemos logrado o qué nos falta para estar ahí? ¿Cómo nos inscribimos los comunicadores, los investigadores, los historiadores, los filósofos de la ciencia, los sociólogos de la ciencia, las instituciones que producen ciencia, que promueven la ciencia? ¿Cómo nos inscribimos en esta misión por hacer que sea una realidad, que la ciencia sea de todos? Bueno, vamos a invitar a alguien que es estudiosa de la materia, y le quiero dar la bienvenida a Susana Herrera Lima. Ella es profesora investigadora del Departamento de Estudios Socioculturales del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO, en Guadalajara, una universidad, mi segunda alma mater. Susana fue mi maestra en la maestría en Comunicación Pública de la Ciencia, muy querida por todos los que pasamos ahí por sus aulas. Y ella es doctora en Estudios Científicos Sociales en el área de Comunicación, Cultura y Sociedad. También sus líneas de investigación, y creo que nos va a aportar mucho desde ahí, se sitúan en la intersección entre comunicación pública de la ciencia y comunicación de problemas socioambientales. Coordina un seminario permanente de estudio del agua del ITESO y es fundadora y coordinadora de la colección de libros de la academia al espacio público, Comunicar Ciencia en México, que ya tiene 5 volúmenes publicados, con muchos artículos en revistas nacionales, internacionales, libros, revistas y de autoría individual. Susana Herrera Lima, querido Susana, bienvenida a Cosas de Sapiens. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes, Víctor, Maritza. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí y bueno, platiquemos de cultura científica ahora que acabamos de tener la celebración internacional del Día de la Cultura Científica. Ustedes dirán. Sí, pues si te parece, vamos empezando por esto, cuál es el lugar de la ciencia para la cultura actual, y luego hacemos a lo mejor un poquito de historia y un poquito de proyección hacia adelante, pero el Día Internacional de la Cultura Científica, que es algo relativamente nuevo que se ha instituido desde hace 5 años, bueno, en 2020, esta es la quinta vez, que se instituyó como una celebración que cada vez suma más instituciones participantes. La Universidad de Guadalajara es una de ellas, los museos, eh, pero ¿cuál es el valor en realidad de la ciencia para la sociedad actual? Es decir, Mira, además de nosotros, ajá. Sí, claro, es una para pregunta importante y muy no tiene una sola respuesta, ¿sí? Como podemos imaginar, la sociedad tiene muchísimas matices y vertientes y, digamos, situaciones específicas, ¿no? El asunto de la ciencia, si lo pensamos como la presencia de la ciencia en la vida social, pues es eh, eh, total, ¿no? Permanente en casi cualquiera de las actividades, en casi cualquiera de las circunstancias en las que nos encontremos. Sin embargo, el valor que se le atribuye desde distintos grupos sociales es muy diferente, muy diferenciado, ¿no? Depende de qué tanto conocimiento se tenga de la ciencia, qué tanta conciencia se tenga de su presencia y también de qué tipo de exposición se haya tenido a no solo el conocimiento científico, sino las aplicaciones de la ciencia, ¿no? Porque sabemos que si bien se ha dicho en paradigmas anteriores que la ciencia es objetiva y no tiene, digamos, una postura o situación de orden valorativo, sabemos que pues las aplicaciones de la ciencia tienen muchas controversias, ¿no? Y que en los debates actuales, por ejemplo, en torno al cambio climático,
se sabe que aplicaciones de orden tecnológico que tienen su origen en cuestiones de orden científico, pues han sido no necesariamente benéficas, ¿no? Para el medio ambiente y para la vida, digamos, para el bienestar tanto del ambiente como de la sociedad. Sin embargo, hay, por otro lado, la incursión de la ciencia en cualquiera de los ámbitos que tienen que ver con nuestra vida es fundamental e importantísima. Entonces, ¿cuál es el valor de la ciencia? Depende desde dónde lo veamos. El valor de la ciencia en términos de conocer nuestro medio ambiente, de entender los procesos tanto naturales como sociales y de lo que podemos incidir en esos procesos para bienestar no solo humano, sino ecosistémico y de todos los otros seres vivos, pues es fundamental, ¿no? Es realmente uno de los modelos más eficientes con los que podemos entender el mundo, con los que podemos conocerlo y con los que además tenemos elementos para incidir en este mundo, ¿no? Bueno, y eso es en cuanto a la ciencia. Ya me dirás qué quieres que abordemos más específicamente sobre cultura científica, que está relacionado, pero pues que es otro ámbito de conceptos y de valores, etcétera, ¿no? Sí, precisamente, Susana, por allá te iba a invitar a que fuéramos un poco, porque el Día Internacional de Cultura científica es un concepto, no es el único, también hay otras maneras de abordarlo, capital científico, bueno, por mucho tiempo la popularización de la ciencia, public understanding of science, que es comprensión, que tiene más que ver con medidas cuantitativas, que tiene que ver más con el gusto o la apreciación o la no apreciación o las actitudes ante la ciencia. Pero cultura científica a mí me suena, y ahora sí, ayúdenme, ustedes son más conocedoras de los campos de las ciencias sociales que intervienen. Cultura científica es más amplio que solamente el uso o el gusto de la ciencia. Eso es lo que se está buscando. Ayúdanos a entenderlo un poquito mejor. Sí, bueno, también es un concepto controvertido y con muchas acepciones, ¿no? Cultura científica puede referirse, como escuchábamos hace un rato a Maritza, a la cultura de los científicos, ¿no? Es decir, de aquellos que hacen ciencia y entonces, por lo tanto, tienen incorporada una cultura que tiene que ver no solo con conocimientos, sino con prácticas, valores, etcétera, pero se refiere a la cultura de los científicos. En realidad, cuando se propuso este Día Internacional de la Cultura Científica y se discutió en el campo de los investigadores en comunicación de la ciencia y los practicantes, divulgadores, etcétera, pues está más referido a la cultura de las sociedades, de la sociedad en general, que desde la perspectiva de los que proponemos e impulsamos este día, pues sería muy conveniente que hubiera un involucramiento, una percepción eh, informada por parte de las sociedades, de los grupos sociales en general, no necesariamente científicos, respecto a la ciencia, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Y si nos vemos un poquito más profundamente, no solamente tiene que ver con conocimientos, no solamente es que la gente esté alfabetizada científicamente, no solamente es que tenga muchos conocimientos y que sea capaz de repetirlos o dar cuenta de ellos, sino que haya procesos de apropiación de la ciencia, ¿no? Es decir, que esa ciencia o ese conocimiento científico se lleve a la práctica en la vida cotidiana, por decirlo de alguna manera, que no solamente es como se banaliza si voy al súper o si hago tal o cual práctica, sino, y yo lo refiero así, el ideal o el punto de llegada que nos encantaría en términos de cultura científica es que los grupos sociales pudieran o estuvieran interesados y capacitados para pensar al mundo con la ciencia, ¿no? O sea, que la ciencia estuviera incorporada en nuestros recursos interpretativos, cognitivos, valorativos, con los que vemos al mundo, con los que lo conocemos, lo interpretamos y lo vivimos. No sé si soy clara, ¿no? Pero ahí el asunto es que es cognición, sí, sin duda, pero también es valoración,
¿sí? O sea, también hay una dimensión axiológica y una dimensión práctica, ¿sí? Entonces, que tengamos la ciencia incorporada en nuestro acervo, ¿sí? De recursos para pensar, para vivir, para valorar, y que la ciencia sea efectivamente parte de eso que es nuestra cultura, ¿no? Que dialoga con muchas otras cosas, pero que nos, nos da recursos importantes para comprender el mundo y vivirlo, pues de una, esperaríamos, mejor manera, ¿no? Por ahí va el asunto de la cultura científica en un sentido mucho más amplio. Oye, Víctor, a mí me gustaría interrumpir aquí, saliéndome un poquito del guión. Sí, no, adelante. Eh, Has hecho énfasis, Susana, en que la ciencia es uno de los modelos que tenemos para entender el mundo. Entonces, escuchándote, me pregunto si acaso el Día de la Cultura Científica está planeado para o tiene alguna intención de hacer frente a movimientos como el movimiento anticientífico. No sé si es algo que ya hemos platicado en el programa, Víctor, porque creo que es algo que en el programa, siendo que es de cultura de la ciencia, pocas veces nos hemos asomado al otro lado, a la otra cara de la moneda, a la anticiencia. Y bueno, pensando en otros ejemplos, no tan radicales como la anticiencia, pero otros modelos, formas de conocer el mundo. Pensemos, por ejemplo, en los saberes indígenas. ¿Cómo se posiciona la ciencia frente a estos otros modelos? Me interesa particularmente la anticiencia. Como qué sucede acá y si ves, Susana, algún valor de este día en hacerle frente a ese movimiento. Bueno, Maritza, son muchas preguntas y muchas cuestiones las que planteas, y muy importantes todas. A ver, empezando por el asunto del Día de la Cultura Científica y su postura respecto a estas cuestiones, particularmente la anticiencia, porque son muchos matices los que pones ahí, ¿no? Una cosa es la anticiencia, otra cosa es la pseudociencia, y otra cosa son otros saberes, ¿no? O sea, otros saberes que no necesariamente son anticiencia, ¿no? Sino que son otras cosmovisiones, otras formas de ver el mundo, ¿no? Entonces, ante la anticiencia, por supuesto que hay un posicionamiento claro en términos de la cultura, el Día de la Cultura Científica no es necesariamente una postura activista, pero pueden incorporarse activismos pro ciencia, digamos, como las de los científicos preocupados, las de la Unión de los Científicos Concerned Scientists en Estados Unidos y científicos comprometidos aquí en México, etcétera, que efectivamente colocan la necesidad de argumentar con claridad contra estas posturas anticiencia y también con la pseudociencia, que no sabes qué es más peligroso si la anticiencia, que está claramente colocada contra la ciencia y entonces ahí está muy clara la contraargumentación, o la pseudociencia que se presenta como ciencia en algunos casos, pero con argumentos falsos, ¿no? Entonces, ante esas posturas que son realmente riesgosas, sí hay, digamos, una claridad de parte digamos, quien propone el Día de la Cultura Científica y quienes nos sumamos y nos afiliamos, digamos, a este movimiento de visibilizar, o sea, la importancia de visibilizar la necesidad de una cultura científica. Creo que como yo la planteé hace un rato, que no es solamente conocimiento, sino una cuestión mucho más abarcadora y que a fin de cuentas, como decía, tiene la intención de que la ciencia sea parte de nuestro acervo para pensar, pero también la configuración de un pensamiento crítico, ¿no? Es decir, la posibilidad de discernir entre argumentos científicamente sustentados y argumentos que lo aparentan pero que son falsos, ¿no? O que tienen un gran o altísimo componente de falsedad. Y el cambio climático es un ejemplo, digamos, muy, muy acudido, pero pues sumamente importante. Sabemos que hay pues conjunto de actores industriales, empresariales, que pagan científicos, que les pagan a científicos para que armen argumentaciones lo más convincentes posibles contra el cambio climático, es decir, para situar la no existencia o la no gravedad
del cambio climático, ¿no? Versus pues todos los científicos que ya sabemos que están armando y construyendo y proponiendo argumentaciones claras para demostrar la existencia y la gravedad del cambio climático. Ahora, ahí por supuesto que es importantísima la divulgación y la comunicación pública de la ciencia, porque los argumentos científicos y no científicos no son fáciles de discernir, porque pues involucran muchas ciencias y muchas complejidades, ¿no? El papel, el rol de la comunicación pública de la ciencia, de la divulgación científica ahí, es no solo traducir, como se dice tradicionalmente, sino dialogar, hacer significativo para los públicos que no son científicos a través del diálogo eh, estos conceptos, estos argumentos, estos procesos, ¿sí? O sea, el quehacer es muy complejo, o sea, comunicar la ciencia no es fácil, no es una tarea fácil, por eso se profesionaliza y se trabaja ya como un campo académico, pero es una responsabilidad social, ¿no? El que los argumentos científicos sean accesibles para la población a través de aquello que les resulte importante y significativo. Entonces, pues por ahí va la cosa, sí hay una postura. Y completando tu pregunta, que como te digo, fueron muchas preguntas y muy importantes y de diferente índole, pues están los otros saberes, ¿no? Los otros saberes que no necesariamente son anticiencia, que no necesariamente son pseudociencia, pero que tienen otros referentes, otros contextos, otras formas de interpretar y conocer el mundo y con los que, y ahí hablo por mí y por mi grupo de trabajo, el asunto es el diálogo, ¿no? El diálogo y la intelección, la apertura al conocimiento, a otras formas de conocimiento y el diálogo con el conocimiento científico. Y que ahí sí te puedo decir que en varios proyectos en los que yo he trabajado, coordinado, colaborado, ha habido un diálogo fecundo, ¿no? En ese sentido, y hemos aprendido unos de otros, ¿sí? Es decir, no solo es ir a dar conocimiento, no solo es ir a decir las verdades, sino es ir a aprender también, ¿no? Del conocimiento local profundo de las circunstancias y las experiencias por parte de otros grupos sociales. Entonces, bueno, hasta ahí creo que abarqué un poco de todo lo que planteaste. Sí, sí que lo hiciste. Y a mí me gustó mucho esta frase, todos somos sapiens. Así Uh que, -huh, y sapiens para nosotros, que no nos queremos hacer o sea, sapiens es una manera en la que nos pusimos a nosotros mismos los humanos. claro. Uh Un poquito -huh, grandilocuente, ¿no? Para decir, nosotros somos los sabios. Así que nosotros lo decimos así. Sapiens es un anhelo, no una descripción. Para eso claro, tenemos que ganárnoslo. Y para ganárnoslo no vamos a ver una rebanada de la vida o una manera de interpretarla cuando hay muchas otras, como los otros saberes, como los diferentes campos, como las humanidades. claro. Pero tienes razón, Maritza. Quizá no hemos sido suficientemente inquisidores contra la mala ciencia, la pseudociencia, la anticiencia y otras barbaridades que hay en el mundo, aunque sí lo hemos hecho, por ejemplo, y lo voy a poner de ejemplo aquí como para ir aterrizando un poquito acerca de cómo la cultura científica nos puede servir para defendernos de los charlatanes, de las falsedades, de las estafas, y cómo pudiera un ciudadano, aunque no se dedique a la ciencia, verse beneficiado de abrevar de esta postura crítica de la que provee la ciencia y el pensamiento científico. Y voy a mencionar un episodio que tuvimos cuando hablamos de las momias de Maussan. ¿Se acuerdan de cuando presentó, ahí para empezar, presentó una supuesta evidencia que habría que saber a qué se refiere con evidencia y cuál es la finalidad de esa evidencia? En ese caso era decir, yo la encontré, no era para sumar al conocimiento colectivo de nuestra especie y saber más acerca de la vida en el universo. No, es lo que quería decir, yo fui. Entonces, pues lo que hicimos, Susana, es que invitamos aquí en Cosas de Sapiens para hablar de esa pseudociencia. Invitamos a la doctora Julieta Fierro, una astrónoma, invitamos a Sergio de Régules, comunicador de la ciencia con décadas de experiencia, invitamos un filósofo, un biólogo y nosotros mismos para explicar, pues, y para desmenuzar. Y encontramos que lo que pasa con estos personas que más que nada son
maestro del espectáculo, es un show lo que hace, y Sergio de Reglo lo ejemplificó, que dice, es que él tiene un aparador así con bailarinas desnudas bailando, y la ciencia probablemente no tiene tanto espectáculo, porque la pseudociencia y los que saben hacer show han aprendido a atrapar la atención de las masas. Entonces, lo malo es que el mensaje que llevan es falso y ese mensaje pasaría como que si fuera real. Y ya cuando uno llega y le dice, no, espérense, esas momias no son reales, son bulo, llevan años ahí dando vueltas y están hechos de cadáveres y de... El biólogo nos explicó, ¿y sabes quién era el biólogo? Marcos Vinagrillo, tú lo conoces muy bien, también fue tu alumno. Ujú. Hizo a detalle a ver, si fueran reales, ¿qué serían? ¿Qué tipo de animal sería? Y bueno, y Daniel Galarza, el escéptico de Jalisco, nos habló un poquito de la historia de esas momias. Dimos algunos aportes, pero luego llega uno a explicarlo y hay quienes lo ven como que no les gusta, que bajes la emoción de que ya encontramos vida extraterrestre. Yo lo que trato de hacer es, no quiero ser el que les diga a todos que Santa Claus no existe, pero lo siento, no existe. Sorry si un niño está viendo por ahí, ya se lo estoy perdiendo. Pero más bien la maravilla de tratar de encontrar en realidad, porque si fuese verdad, yo quiero ser el primero que se entere. Ese caso de Maussan llegó pues a todos lados, salió en todos los periódicos, no tanto como hallazgos mucho más imponentes y reveladores, como que en esa misma semana el telescopio James Webb encontró la atmósfera de un planeta prácticamente al otro lado del universo, encontró cuáles elementos tenía esa atmósfera. O sea, el mero hecho de saber que pudiera haber vida en ese otro planeta debería de ser más revelador y emocionante, pero ese planeta tiene un número, ni siquiera tiene nombre y Maussan llevó unas momias al Congreso. Entonces, la pregunta, digo que sí hay una pregunta en toda esta reflexión y el anuncio de que cuando quieran pueden ir a escuchar nuestro episodio de las momias de Maussan. Pero la pregunta, Susana, y para cerrar por acá, ¿qué es lo que nos hace falta al campo de la ciencia en el que nos inscribimos? Los comunicadores, los investigadores como tú, y los científicos, los que producen ciencia, y las instituciones que producen ciencia, como las universidades, los institutos. ¿Qué nos hace falta para que esta integración de una cultura más científica hacia sociedades, hacia la sociedad, hacia aspectos más amplios de la sociedad, sea una realidad? Digo, hacer espectáculo, pues podría ser una opción, ¿no? Y hay quienes lo han intentado, pero no creo que sea la única y no estoy seguro si sea la mejor. ¿Qué has encontrado como investigadora? ¿Qué claves? ¿De qué se habla? ¿Qué está en el diálogo con respecto a cómo hacer para lograr una más plena cultura científica? Mira, la pregunta no es fácil, por supuesto, y además tiene, como bien lo dijiste ahorita, muchas aristas, ¿no? Son instituciones, son universidades, son comunicadores, son científicos, etcétera, ¿no? Eh, Algunas posibilidades. Creo yo que un punto de partida es estrategia comunicativa, ¿sí? Creo que y recursos narrativos eficientes, que son parte de una buena estrategia comunicativa, pero el punto de partida, creo yo, es conocer a los públicos. Esas eficientes formas de comunicación que hacen Maussan y otros, porque hay muy eficientes formas de comunicación con mentiras, con pseudociencia, con cuanta cosa te quieras imaginar, pero que tienen esos recursos narrativos porque saben cómo llegar a sus públicos. Y que es el manejo de las emociones, es una cosa que puede ser muy perversa, como en estos casos, pero que a la vez puede ser, quitando la perversidad y con una intención clara y definida, puede ser muy eficiente, ¿sí? Porque antes de lo cognitivo está lo emotivo, ¿no? Entonces, si hay una persuasión por parte que apele a las emociones y que además la información y la dimensión cognitiva sea confiable, verdadera, científicamente sustentada, pues puede lograrse tal vez una narrativa muy eficiente, ¿sí? Que apele, ¿sí? A los intereses, a los significados, a los sentidos y sentimientos, también emociones de los públicos. Entonces, cuando el público no es el punto de partida, sino lo que yo científico, yo comunicador, creo que hay que comunicar, creo que se necesita saber, entonces es mucho menos probable, ¿sí? Que caiga donde queremos que caiga
digamos, la clave de la comunicación que estamos buscando, ¿sí? Entonces, bueno, cuando nosotros, equipo de trabajo de comunicación, queremos tener comunicación eficiente, empezamos por el conocimiento y el diálogo con los públicos, con las audiencias, con los interlocutores, aquellos a los que por alguna razón o motivo quisiéramos llegar, ¿no? Y hay muchas formas, hay muchos formatos, hay muchos recursos y también hay muchos objetivos de la comunicación de la ciencia, ¿no? El trabajo que yo hago más directamente con muchos investigadores y comunicadores es para comprender y tratar de incidir en problemas sociales complejos, ¿no? Problemas de salud, problemas ambientales, problemas de muchos tipos y formatos, formas, relaciones, pero que empiezan por ahí, ¿sí? Que colocan en el centro el problema social y a las personas afectadas, que serán eventualmente nuestros públicos, audiencias, interlocutores, y por ahí empezamos. A ver, entonces, ¿qué hay que comunicar? ¿Qué ciencia se necesita? ¿Cómo darle sentido y forma? Y bueno, cuando platiqué contigo en el museo, yo veía que precisamente es una de las estrategias, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo le damos sentido al conocimiento en términos de lo que quien va a acudir, los visitantes, los escuchas, etcétera, pues requieren o necesitan o les interesa o les resulta significativo para su propia experiencia, ¿no? Entonces, bueno, no hay respuesta única a esa gran pregunta, pero creo yo que el bajar la arrogancia del comunicador los científicos en términos de que todos tienen que saber lo que para mí es importante, y colocarse al revés y decir, dialoguemos, pensemos juntos, construyamos juntos y entonces comuniquemos entre todos lo que será relevante e importante saber, me parece que puede ser una vía posible, interesante, factible, para que la cultura científica realmente empiece a formar parte del acervo, ¿sí? Del acervo cultural de aquellas a quienes nos interesaría pues llegar, ¿no? No sé, Víctor, si por ahí van eh, los cuestionamientos que planteaste, ¿no? Sí, es que es una baraja muy grande, claro que no hay una respuesta única, pero mi intención era que nos platicaras un poquito de la baraja, porque eso es lo que hiciste. Hay técnicas, hay aproximaciones, pero creo que la perspectiva en general que nos apuntes y que es una clave muy importante, Susana, es el enfoque. No es solamente que de este lado hay un conocimiento que a mí me interesa mucho o que el científico dice, esto es muy valioso y lo quiero promover. No Ujú. solamente es suficiente eso para que a los demás les interese. Hay que ver si de qué lado no hay, digo, y de qué lado no es solo un lado, los públicos son diversos. ¿Qué hay allá en cuanto a interés, en cuanto a necesidades, en cuanto a worldview, que le llaman en inglés, que es la manera de ver el mundo y su relación con él? Eh, Porque creo que uno de los errores o abusos de los que se ha buscado dejar atrás en términos de la divulgación de la ciencia tradicional del siglo pasado, que era el sabio que le dice a los que no saben, ha sido eso, ha sido, bueno, a lo mejor para ti es importante, pero para todos los demás, quién sabe, a lo mejor sí tiene cierto valor y hasta cierto punto llega, pero para que compenetre más, para que nos guste más y para que se haga parte de la sociedad, de la cultura científica, se necesitan más claves, se necesita pensar, se necesita buscar, se necesita encontrar algunas de estas claves y Susana Herrera forma parte de esa comunidad de investigadores que están buscando muchas de estas claves y muchos de estos diálogos con diferentes públicos. Y te invito, Susana, si está de acuerdo, ya para cerrar el episodio de hoy, que nos digas un par de publicaciones que pudieran a lo mejor tener acceso nuestra audiencia por ahí, que tienen que ver, por ejemplo, con comunicación del riesgo o con esto del estudio del agua, los handbooks que están a punto de salir también en español del Centro Calas, así nada más así como para dejarles un regalito para que sea una probadita del tipo de producción que se hace desde el campo de comunicación pública de la ciencia donde estás tú. Sí, Víctor. Mira, bueno, tomando precisamente la cuestión de los handbooks, ¿no? En el marco del pensamiento del antropoceno, que es, bueno, un importante marco para pensar las crisis ambientales contemporáneas,
el Centro Calas precisamente propuso todo un laboratorio de conocimiento del que el producto, digamos, del trabajo de varios años, son 6 volúmenes, ¿sí? O sea, 6 handbooks sobre las problemáticas del antropoceno, que son biodiversidad, uso de la tierra, energía, agua, cambio climático, por supuesto, y un volumen muy lindo de imágenes, ¿no? De representación de todas histórica, de todas estas cuestiones a lo largo de varios siglos incluso. Entonces, ¿qué podemos encontrar en estos handbooks? Pues claves para comprender las circunstancias actuales en las que nos encontramos, en Latinoamérica sobre todo, porque está muy situado en Latinoamérica todo este proyecto, y en relación con diferentes ciencias. O sea, lo interesante es que hay historia, que hay antropología, que hay comunicación, hay sociología, etcétera. Convocamos a científicos de muchos ámbitos, más desde las ciencias sociales, que también son ciencias y que también hay que comunicarlas, y que pues comunican en estos libros, porque en realidad son libros tanto digitales como físicos, estas problemáticas en una dimensión, en una perspectiva histórica sumamente interesante, ¿no? Por otro lado, pues está muy próximo a salir ya también el libro que comunica esta experiencia que les comentaba con pobladores de la ribera del lago de Chapala, que es un problema muy severo de salud y ambiental y de agua, y que fue un producto de un trabajo interdisciplinario con investigadores y con comunicadores, ¿no? Este saldrá aquí muy pronto en el ITESO. Y bueno, por supuesto que hay muchos revistas y publicaciones de comunicación de la ciencia que tienen, pues ya sabemos, la de Cómo Ves de la UNAM, que es una de las clásicas, de las representativas que ya, pues mencionabas a Sergio de Regules, que es uno de los colaboradores de esta revista, y muchos otros pues publicaciones accesibles, pero importantes, interesantes y bien hechas. Sí, estos handbooks son de descarga totalmente gratuita, están ya en internet, van a ir saliendo por pares, ya están disponibles el de uso de la tierra y el de cambio climático, perdón, el de uso de la tierra y biodiversidad, los próximos son agua y cambio climático. Descarga libre en internet a través del sitio de Calas. Estos están en inglés, es una publicación que saldrá tanto en inglés como en español. En octubre estarán disponibles los 2 primeros, ahora en español. Y así irán estando disponibles. También están impresos para adquirirse a través de cualquiera de las plataformas que ya conocemos para bajar libros, para pedir libros, pero insisto, son de descarga gratuita y están disponibles para ustedes. Excelente, lo vamos a poner en la descripción del episodio. Siempre que mencionamos referencias, si hay algo que podamos compartir, lo ponemos en la descripción del episodio donde encontraron este podcast, ya sea en YouTube o en las plataformas. Esto es del Centro María Sibila Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados, mejor conocido como CALAS, que tiene la sucursal de Latinoamérica aquí en Guadalajara. De hecho, está enfrente de la biblioteca donde yo tengo mi oficina, donde nos visitaste hace poco, el museo que estamos construyendo. Lo tienen ahí en el Centro Unitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, un saludo a ellos. También Olaf Kaltmayer nos sigue también por acá, así que un saludo. Vamos a promocionar ahí los handbooks. Quienes quieran bajarlos, hay descarga gratuita o se pueden adquirir también la descarga física, y cualquier otra lectura recomendada que nos mande Susana la pondríamos por ahí. Maritza, no sé si tengas alguna otra reflexión, duda, comentario antes de que nos despidamos de Susana. Aprendí un montón hoy, así que yo estoy muy agradecida con nuestra invitada y por el espacio para la plática. Sí, te dije, Susana va a ser, qué bueno que Susana va a tener chance de estar con nosotros hoy para hablar de Sí, me este encanta. tema. Pues yo también estoy muy agradecido, Susana, siempre aprendo mucho y es un agasajo platicar contigo. Muchas gracias por acompañarnos hoy para platicar de cultura científica aquí en Cosas de Sapiens. Nos seguiremos la huella, Susana, que seguimos en contacto también para que me platiques qué más podríamos esperar de, por ejemplo, las publicaciones. Más adelante las promovemos también. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Víctor. Gracias, Maritza. Un gusto estar aquí con ustedes y pues a sus órdenes para seguir platicando. Gracias.
Excelente, no, pues al contrario, gracias a ti por tu tiempo y por compartirnos tu pensamiento, conocimiento y publicaciones. Y bueno, gracias Maritza, un saludo a Sergio que no pudo estar con nosotros hoy, estaba ¿en dónde estaba Maritza? A ver, siempre nos gusta inventar cuando no llega Sergio a dónde Ay, andaba. no sé, se nos En la perdió. playa de estar, ¿verdad? Otra Sí, se vez. me hace que se Y luego escapó a dices la que estaba ocupado, andaba en una junta con la jefa. No, no, no. A mí me parece que va a andar en la playa. Bueno, y sobre todo, muchas gracias a ti que nos escuchas, que nos ves, que nos sigues, nos aguantas, que nos escribes a través de las redes sociales de Cosas de Sapiens. Recuerda que puedes entrar en contacto. Ahí se aceptan quejas, sugerencias, comentarios, invitaciones para temas que quieras que investiguemos con el estilo de Cosas de Sapiens. Estamos en las plataformas, ponemos las referencias. Y si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte. Y si no, bienvenido al debate. Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.